de Negocios Televisión, pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de una cuestión que ocupa sobre todo a aquellos que trabajan en el mundo de las tecnológicas, y es los despidos masivos que hemos visto allí en las compañías tecnológicas, sobre todo de Estados Unidos, en los últimos meses. Vamos a profundizar un poquito más en ello con Ángel Barbero, que es profesor de EAE Business School y director general en Sectur. Bueno, Ángel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer, encantado. Bueno, Ángel, despidos de las tecnológicas en el foco, y ¿cuál es el miedo de estas tecnológicas para acometer esos despidos de miles de personas? Bueno, lo hemos escuchado, sobre todo en los que hubo ya a finales del año pasado, tiene que ver con las previsiones que nos han cumplido después de la pandemia. Es decir, en la pandemia muchas de estas empresas se sobredimensionaron porque la demanda evidentemente creció en muchas áreas. Hay que tener que también hablamos de tecnológicas, pero en el fondo hablamos de muchos modos de negocio diferentes. La propia Amazon. Si hablamos de despidos en Amazon, tenemos que también ir a la letra pequeña. Esta vez son en Twitch, en la parte de cloud, y tiene que ver con que esas líneas de negocio no están yendo como esperaban, así como otras quieren focalizarlas más o quieren crecer más, ¿no? Con lo cual, luego también hay que entender que hablamos de una caída de la demanda, por un lado, respecto a las perspectivas, por otro lado, un sobredimensionamiento quizá no mal calculado hace 2 o 3 años en plena pandemia, y que muchos de los modelos de negocio, de los negocios que están llevando a cabo estas empresas, están en plena transformación. La propia Meta, Facebook, está también en un momento de transición hacia el metaverso. Amazon ya no es solo retail, sino que tiene muchísimas más líneas de negocio, y todas ellas este año también están tienen unos retos de crecimiento que en muchos casos saben que no van a poder cumplir. Además, también, Ángel, es verdad que, bueno, ya no solo son las tecnológicas, ¿no? También hay otras compañías de otros sectores, por ejemplo, McKinsey, la consultora, que también en los últimos días hemos conocido que ha despedido a miles de trabajadores. Por lo tanto, ¿es algo que sea algo explícito o exclusivo de las tecnológicas? ¿O por qué aquí es donde más lo estamos viendo? Es verdad que lo estamos viendo en otras compañías, en otros sectores, como pueden ser las consultoras, pero no sé si a lo mejor también tiene un poco que ver con el mundo tecnológico, ¿no? Y por eso también lo estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay sobre todo esto en la tecnología? Tiene todo que ver con esas previsiones. Al fin y al cabo, estas grandes, y no solo las grandes, sino las empresas que trabajan con ellas, pues los bancos, las empresas de telecomunicaciones, todas ellas trabajan luego con consultoras de ese tipo y consumen sus servicios para muchas cosas. Así como se están recortando empleos dentro, también se recortan contratos con las empresas de fuera. Y también hay muchas grandes consultoras que se habían dimensionado con ese optimismo que vivíamos hace 2 o 3 años, de una digitalización tan absoluta, y la realidad es que también ha caído un poco la demanda en los servicios de consultoría, con lo cual, de manera más o menos directa o abierta, algunas están recortando casi al mismo ritmo que sus clientes, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cada vez que escuchamos, Ángel, que una empresa de estas características, por ejemplo Meta, una empresa que por cierto también había estado muy perjudicada en bolsa por quizá centrarse un poco más en el metaverso y tal, es verdad que cuando anunció, por ejemplo, los despidos, cuando lo hizo, voló en bolsa. Claro, ¿hacen esto las compañías para tener un buen rendimiento bursátil? Bueno, desde luego tiene un impacto, pero también el impacto más directo, en muchos casos, si lo podemos ver trimestre a trimestre, es que en la mayoría de las veces tampoco cumplen los objetivos que esperaba el mercado, y lo hemos visto con Apple, por ejemplo, en los últimos resultados. Es decir, están por debajo de las ventas previstas, y efectivamente eso tiene un impacto directo en su cotización. Evidentemente, cuando demuestran que están haciendo y tomando medidas para ajustar costes y demuestran que tienen una visión del negocio y de las perspectivas futuras más realista, los mercados reaccionan al alza. Pero al final no olvidemos que esto se termina completando al final de cada Q, de cada quarter, de cada trimestre, ¿no? Claro, además entiendo que, bueno, al final esto tiene que ver sobre todo con lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Lo hemos venido comentando aquí en Negocios Televisión varias veces, que en la pandemia hubo contratos, bueno, frenesí de contrataciones realmente, sobre todo en tecnológicas, porque al final entonces, pues eran las empresas que mejor iban, ¿no? Todo lo que tenía que ver con tecnologías que tú pudieras usar desde casa, necesitaban mucha gente ahí trabajando. Claro. ¿Fue un error contratar a tanta gente? Bueno, yo creo que en ese momento era imposible saber lo que iba a pasar. Y en esas situaciones
Seguro que había escenarios incluso más optimistas de lo que estamos viendo ahora mismo y se optó por cubrirse en salud y curarse en salud y anticiparse a lo que se esperaba. ¿Cuál ha sido la realidad? Ni siquiera la... bueno, no olvidemos que aquí no hemos comentado que ha habido una crisis mundial que ha ralentizado mucho el consumo también y tenemos una inflación por encima de lo esperado, tenemos la guerra de Ucrania, es decir, que si no se hubieran dado otros factores el año pasado, probablemente sí podríamos estar en esos escenarios más halagüeños. Así que no se puede decir que se equivocaran, sino que desde luego todas las organizaciones, y esto ya no solo son las tecnológicas, a día de hoy tienen que ser mucho más flexibles porque la demanda y las previsiones futuras son cada vez más inciertas. Pues Ángel Barbero, profesor de EAE Business School y director general en Sector. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más qué está pasando en toda esta locura de los despidos, porque desde luego que es mucha gente la que se está yendo a la calle. De momento no estamos viendo ese efecto en el paro de Estados Unidos. Es verdad que son muchos despidos, pero es verdad que no estamos viendo ese efecto todavía, ¿verdad? El mercado lo asimila, porque no olvidemos que sigue habiendo mucho déficit de perfiles de tecnología. Otra cosa es que también vamos a ver un cambio de paradigma con la aparición de la inteligencia artificial en los próximos 2 o 3 años. Los perfiles van a cambiar también, ¿no? Entonces, el paro no crece porque sigue habiendo mucha demanda de perfiles. Bueno, pues veremos también si al final en algún momento el paro de Estados Unidos acaba creciendo, porque lo cierto es que con una recesión en el horizonte y también con una inflación que parece, o eso es lo que espera el mercado también, que empieza a bajar, veremos si también eso va acompañado de una subida del paro. Ángel Barbero, profesor de EAE Business School, gracias y un placer hablar contigo. Gracias a vosotros. Encantado, muchas gracias.